Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Mis amados hermanos, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Mateo. ¿Lo tenemos? Y vamos al capítulo 24 y vamos a leer un pequeño versículo que está allí en el versículo 13. Un versículo corto, pero que tiene un gran mensaje para nosotros de parte de nuestro Señor. Léalo conmigo, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Mas el que persevere hasta el fin. Yo creo que necesitamos un poquito más de fuerza. Leemos, mas el que persevere hasta el fin. Amén. Cuando el Señor, mis amados hermanos, hablaba acerca de la venida o de la segunda venida del Señor, surgió esta frase de los labios de nuestro Señor y Él le dijo a la gente, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hemos escuchado esa palabra acerca de perseverar y hermanos, es algo que muchas veces aplicamos en algunas áreas de nuestra vida o que a veces no aplicamos. ¿Se han dado cuenta que a veces comenzamos algo que no terminamos? ¿Sí? ¿Se han fijado o se han dado cuenta que es difícil mantener en el tiempo algo que hemos empezado, una decisión que hemos tomado acerca de algo? Y esto puede estar relacionado con los estudios, con el trabajo, con el matrimonio, la familia, con decisiones que tomamos hacia nuestra persona. Y día a día nos damos cuenta que en muchas de ellas no permanecemos en el tiempo haciéndolas, aún sabiendo que las debemos hacer y que son buenas. Y hermanos, Jesús habla en esta frase o en este versículo acerca de la perseverancia. Y por cierto, nuestro mensaje se titula Perseverando hacia la victoria. Perseverando hacia la victoria. Porque hermano, todo aquel que ha tenido éxito o ha alcanzado la victoria en algún área secular de la vida, es porque ha sido perseverante en ello. Hay testimonio y hay biografías, autobiografías de inventores, empresarios y gente que hizo cosas en el mundo
importantes o grandes descubrimientos, y todos ellos, hermanos, tuvieron que aplicar la perseverancia, porque iniciaron algo y en el camino se encontraron obstáculos, ¿verdad? Porque no fue fácil y fracasaron y lo volvieron a intentar y volvieron a hacerlo y no desistieron, y algunos de ellos lo hicieron cientos de veces hasta que lograron aquel objetivo que se habían propuesto. Y hermano, no es menos importante en los caminos del Señor, y en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo de mucha movilización y cambios, es más difícil permanecer en las cosas que empezamos. Y eso, hermano, no excluye la obra de Dios, el cristianismo, porque hay muchas gentes, muchas personas empezando la vida cristiana y al poco tiempo no manteniéndose en el tiempo, en la fe, en la práctica, en aquello que han creído, en aquel compromiso que han hecho para con Dios. Y en esta mañana, hermanos, yo te quiero platicar un poquito, o te quiero compartir acerca de 4 cosas en las cuales nosotros debemos aferrarnos y debemos perseverar. Por cierto, hermanos, perseverar es mantenerse haciendo algo que hemos empezado, mantenerse en el tiempo. No es solo comenzar e ir bajando la guardia o ir dejando aquello que comenzamos, sino irnos manteniendo en el tiempo, ¿verdad? Haciéndolo, no dejando de hacerlo. Es llevar a cabo aquello, es persistencia, es tenacidad, es no rendirse. Eso es perseverancia, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo quiero compartirte estas 4 cosas rápidamente y vamos a recurrir a la palabra del Señor para ir viendo cada una de estas 4. Y hermano, es que si usted quiere alcanzar la victoria, mis amados hermanos, y recuerde que la victoria la podemos alcanzar en áreas seculares, aquí en la tierra, pero también, hermanos, en el caso de este pasaje bíblico, el Señor habla del final de los tiempos o del final de la vida del creyente. Al final, cuando terminemos nuestra vida en esta tierra, o si estamos vivos y el Señor viene, que alcancemos el objetivo por el cual comenzamos a seguir a Cristo, y es llegar a esa vida gloriosa que Él nos ha prometido. Dice amén, hermano. Así que, mis hermanos, si queremos alcanzar la victoria, debemos perseverar en la gracia. Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 13, y vemos el versículo 43, dice que despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Les persuadía a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues nosotros sabemos, hermanos, que la gracia es un regalo inmerecido. Es algo que no te mereces tú, que no me merezco yo. Que es la libertad que Cristo nos ha dado a través del sacrificio de la cruz. Y que ahora que vivimos en esa gracia, al haber aceptado a Cristo, al haber hecho un compromiso de seguirle, nos mantengamos allí, perseveremos en el tiempo, viviendo en esa gracia, obedeciendo al Señor, siendo fieles al Señor, sirviendo al Señor, ¿verdad? Que avancemos y crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, que progresemos como creyentes en la obra de Dios y que avancemos en el tiempo, no diciendo, pues yo hace 5 años fui cristiano, pero después me alejé. Yo me acuerdo que estaba muy contento y pasé al frente y recibí a Cristo, y cuando me dijeron si me quería yo bautizar, yo dije que sí, ¿verdad? Estaba tan emocionado y tan contento, pero después me alejé, lo dejé. Poco a poco fui no tomando en consideración o teniendo como importante
el obedecer a Cristo, el serle fiel, el servirle. Hermano, todo eso de lo que hablamos está dentro de la gracia. Usted y yo no estaríamos aquí si no hubiésemos recibido de la gracia de Cristo. Nadie vino aquí por ser bueno. Nadie ha llegado a este lugar por ser muy inteligente. Nadie llegó porque alguien lo invitó, aunque sí Dios usó a personas que le trajeron. Estamos aquí solo por la pura gracia de Dios. Tenemos lo que tenemos y somos lo que somos afuera y aquí adentro debido a la gracia de Dios que nos alcanzó. Y por lo cual somos llamados también a perseverar en ella, a mantenernos allí, a seguir insistiendo, a no rendirnos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Somos llamados también, hermanos, si queremos, y yo espero que todos querramos alcanzar la victoria, a perseverar, mis amados hermanos, en la oración. Hechos 1:14 dice que en el aposento alto los discípulos perseveraban unánimes en oración y a consecuencia de ellos, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos allí? ¿Sí? Perseverar en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Pablo exhorta y anima para que se persevere en la oración y que velemos en ella con acción de gracias. No solamente debemos perseverar en la gracia, debemos perseverar en algo como es la oración. Mantenernos en el tiempo orando, ¿verdad? No dejando de hacerlo, no cansarnos, no rendirnos, sino que perseveremos en ello, ¿sí? La oración, hermanos, es el oxígeno del creyente, ¿sí? Es a través de la oración que podemos conectarnos con Dios. Es a través de la oración, hermanos, que activamos de alguna manera la presencia o la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin oración no podemos progresar, no podemos avanzar, no podremos lograr grandes cosas o no podremos lograr nada, porque así mismo el Señor dice: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Me está siguiendo hasta acá, hermano? Así que, si a algo hemos sido llamados y si queremos lograr llegar hasta el final, la meta, el objetivo, alcanzarlo, tenemos que perseverar en la oración. Hermano, si tú este año te hiciste un propósito de tener una vida constante de oración, y ahora que estamos tocando este mensaje te das cuenta y dices: caramba, yo empecé el año orando y me di cuenta que a mediados de año le bajé la guardia. Ahorita ya oro un día sí, un día no, o una semana sí, a veces me acuerdo, a veces no, o solo oro por los alimentos y he claudicado en esto. Y esto no se trata de por temporadas, esto no es algo emocional, porque estamos iniciando el año y me siento contento, me siento emocionado, animado, y entonces me hago el propósito de orar este año, pero no es algo por temporadas, es algo en lo que el creyente debe permanecer en el tiempo. Van a pasar los años, van a pasar los días, va a pasar mucho tiempo, y a lo mejor como creyente ya tengas muchos años de estar aquí en la iglesia, en los caminos del Señor, o posiblemente estés comenzando, pero hermano, si a lo largo de esos años tu vida de oración no ha sido una vida constante, entonces no hemos perseverado o no estamos perseverando como el Señor nos dice acá que debemos perseverar. Hermanos, si queremos alcanzar la victoria, debemos perseverar en la palabra de Dios. Diga conmigo: debo perseverar en la palabra de Dios. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en las cosas que hace. ¿Estamos allí, mis hermanos?
el que persevera en la palabra. ¿Qué dice Hechos, hermanos? El libro de Hechos creo que es 2:42 o 5:42. Que aquellos cristianos, hermanos, perseveraban. ¿En qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, en lo que habían aprendido de la boca del Señor. Perseveraban allí. ¿Cómo podemos perseverar en la palabra, hermano? Leyéndola continuamente, teniendo un devocional diario, mirando atentamente en lo que dice, deseando aplicar aquello que estoy leyendo o aprendiendo o memorizando en mi vida, procurando obedecer lo que estoy aprendiendo de ella, procurando no olvidarla, ponerla en práctica. ¿Sí? ¿Cuándo dejo de perseverar en la palabra de Dios, hermano? Cuando ya no toco mi Biblia. Cuando ya no me intereso por memorizar versículos, por saber dónde están ubicados en la palabra de Dios. Cuando casi no leo mi Biblia, no la escucho ni la leo, me mantengo un poquito alejado y solo la toco cuando voy a la célula, solo la toco cuando voy al templo. Entonces, hermanos, ya no estoy perseverando. Mis amados hermanos, las cosas que están pasando en el mundo están ayudando o perjudicando para que, en este caso, la iglesia sea una de las que sufra el no perseverar muchas veces en las cosas que debemos hacer para el reino de Dios. El mundo está cambiando, hay tantas cosas cambiantes, está cambiando a una velocidad tremenda. Lo podemos ver, lo podemos notar y palpar. Y hay tantos cambios y tantas cosas que afectan muchas veces a la iglesia. Pero es allí donde nosotros debemos de poner atención y entender que esto iba a suceder, que el Señor lo dijo, iba a pasar, y Él dijo, el que persevere hasta el fin. ¿Y en qué debo perseverar, Señor? ¿En qué debo perseverar? Bueno, aquí tenemos algunas cosas en las que podemos perseverar y pueden haber más. Hermanos, si queremos alcanzar la victoria, debemos perseverar en la comunión con los hermanos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es de vital importancia, mis hermanos, perseverar en la comunión con la iglesia, con los hermanos, ya que Dios, hermanos, no nos hizo para vivir en solitario, nos hizo para vivir en comunión, en comunidad. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Ah? Esforzarte, permanecer haciéndolo. Yo me acuerdo que antes me reunía con los hermanos. Me acuerdo que íbamos y visitábamos a algún hermano de la célula y estábamos allí, armábamos una convivencia, invitábamos a otras personas, a otros hermanos de la iglesia y armábamos allí alguna convivencia, ¿verdad? Yo recuerdo que en mis principios, hace años, aproximadamente unos 30 años, aquí en la colonia Miguel Hidalgo, habíamos un grupo de hermanos que nos buscábamos constantemente. Nos juntábamos seguido y no era tanto reuniones de comida y cosas así, sino que a veces nos reuníamos, hermanos. Estaba mi hermano Emilio, que por allá lo vi hace rato, mi hermano Amézquita, y habían otros hermanos allí, y a veces nos reuníamos y decíamos, vamos a reunirnos hoy en la noche y vamos a hacer una velada de oración. Y esa era, y nos reuníamos, hermano, y estábamos allí, comprábamos galletas, algunas cosas, y esa velada de oración, hermano, se extendía hasta el día siguiente, hasta las 7 u 8 de la mañana. Y lo hacíamos seguido. Íbamos juntos a visitar, a predicar, pero pasábamos tiempo juntos. Un grupo de hermanos que nos conocíamos, porque pues no conocíamos a toda la iglesia. Y esto nos ayudaba, hermano, nos ayudaba a permanecer, nos ayudaba a estar, nos ayudaba a compartir la fe, a platicar en el mismo lenguaje
¿verdad?, algunas cosas que son del Señor. Mis amados hermanos, pero hay algo que la perseverancia, ya te di 4 cosas en las que debemos, y viene de la palabra de Dios, perseverar. Pero hay algo, hermanos, que cuando se trata de la perseverancia no tomamos en cuenta. Cuando se trata de comenzar algo, cuando se trata de tomar un compromiso, de iniciar un nuevo camino, como nuestros hermanos hoy que están obedeciendo el mandamiento del bautismo y están iniciando en este camino de la fe. Y hay algo que a veces, hermanos, no consideramos, no tenemos en cuenta, como la persona que inicia un negocio y está muy contento, inicia el negocio, y el que inicia un matrimonio, el que inicia un estudio, algo, hermano, o el que inicia en la fe. Y es que, hermano, junto con ello, hermano, todo lo que se inicia en el camino surgirán obstáculos, surgirán problemas. Hace rato escuchaba a mi hermano Daniel allí hablar en esa alabanza que me gusta mucho desde que la escuché y que tiene algo que ver con el mensaje. Y decía, tal vez estás luchando con una enfermedad que Dios no ha querido sanar. Tal vez estás luchando con un problema matrimonial. Tal vez estás luchando con un hijo que está en las drogas y no hayas la manera de traerlo a los pies del Señor. Tal vez estás luchando con un marido inconverso, con una mujer que no se quiere sujetar a Cristo. Tal vez estás luchando con la economía y tal vez hay presión, resistencia al camino que has iniciado, a la decisión que has tomado y sobre todo en cuestiones de la fe. Tal vez cuando iniciaste, porque a lo mejor no tienes mucho tiempo en la iglesia, no te quedó muy claro o nadie te aclaró lo que la Escritura dice en, creo que es Lucas 14:25. Si alguno quiere venir a mí y no niega estas cosas, padre, madre, hijo, esposa y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en el título arriba dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y es que, hermano, la perseverancia tiene que verse allí, precisamente, es también allí cuando las cosas se ponen mal. No es solo cuando las cosas están bien, no solo soy cristiano cuando todo está caminando perfectamente, cuando todo me está saliendo a pedir de boca, no solo soy creyente cuando todo está perfecto en mi vida. También debo ser cristiano y también debo perseverar, aunque esas presiones se hagan presente. ¿Estamos allí, mi hermano? ¿Sí? Va a haber desánimo, oposición, persecución, tristeza. Y es allí, hermano, cuando muchas personas dejan de perseverar y se escucha esa palabrita que a veces muchos hemos dicho, tal vez hemos escuchado en otros: renuncio. Renuncio. Ya no puedo con esto. La cosa se puso difícil. No encuentro trabajo, decía el hermano hace rato, ¿verdad? Esas palabras, hermano, que decimos a veces en la vida cuando no podemos con una relación, con una cuestión de trabajo, economía, lo que sea, son las mismas palabras que a veces le dirigimos al Señor. Señor, renuncio. Ya no quiero nada contigo. O a veces no le decimos así, pero simplemente decimos ya. Eso de leer la Biblia, yo escuchaba a alguien decir una vez: me esfuerzo por orar, me esfuerzo por leer la Biblia, me esfuerzo por hacer esto y parece que me va peor. Parece que las cosas no cambian. Le va mejor al otro que anda haciendo maldades que a mí, que estoy esforzándome en los caminos de la fe. Hermano, tome en consideración que cuando usted tomó una decisión y cuando usted tomó, hermanos,
la decisión de iniciar algo, empezar algo, y en este caso el camino del Señor, hermanos, no iba a ser fácil. No iba a ser fácil. Tenemos testimonios, hermanos, de muchos personajes en la palabra del Señor que no les fue fácil permanecer en la gracia, no les fue fácil permanecer en oración, no les fue fácil permanecer en una vida que le agradara a Dios, en esas prácticas que nos conducen más a Dios. Y es allí, hermano, cuando tú te das cuenta, hermano, que al querer orar muchas veces se te van a presentar obstáculos, o que tal vez estás luchando con algo personal, enfermedad, problema. Es allí donde tú tienes que entender que la perseverancia, que la práctica de aquello en lo que creíste tiene que mantenerse en el tiempo, a pesar de las presiones, a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias. No desistir, no desmayar, no rendirse, sino seguir intentándolo. Vas a fracasar, vas a caer, vas a tropezar, pero no te debes quedar ahí. Te debes poner de pie y debes seguir adelante, soportando las críticas, las burlas, lo que venga. Fue tu culpa, no fue tu culpa, no importa. Sigue adelante, vuelve a intentarlo, vuelve a aferrarte. ¿Cuántas veces lo tengas que hacer? No lo sé, pero sigue, porque eso es perseverancia. Que a pesar de lo que pueda estar pasando en tu vida, sigas hacia adelante. No renuncies. No renuncies. No renuncies, no desistas. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura que nos inspiran. Dios bendice, hermanos, a aquellos que se enfrentan a la prueba y la superan. Cuando pensamos en rendirnos, hermanos, no nos estamos enfocando en nuestro Salvador, nos estamos enfocando en nosotros mismos. Quiero decirte algo, hermano, no estás solo. Y para mantenerte en el tiempo, obedeciendo, siguiendo al Señor, cuentas con su ayuda y su respaldo. Él no dice que estarás solo. Lo que vemos en la Escritura es que Él dice que Él nos dará fuerzas, poder, autoridad, nos dará ayuda, sustento, nos levantará con su diestra, nos dará ese apoyo, ese soporte. No estamos solos. Contamos con la ayuda del Señor. No te rindas. Ponte de pie una vez más y sigue intentándolo. Vuelve a la palabra de Dios. Permanece en la gracia. ¿Estamos allí, mis hermanos? Mis hermanos, Hebreos 12, del 1 al 3, dice que debemos seguir adelante, puesto los ojos en Jesús. Debemos continuar la carrera. Imagínate a un corredor, hermano, en una maratón. Comienza muy alegre, ¿verdad? Muy fresco, pero a mitad del camino ya comienza a sentir la fatiga. Ya cuando se va aproximando a la meta se da cuenta, hermano, que el cansancio y la tentación de rendirse lo invade para abandonar y renunciar y decir, ya hasta aquí llegué. Pero aquellos que llegan a la meta, hermano, no es porque no sintieron cansancio, no es porque no sintieron dolor, no es porque no encontraron los obstáculos, es porque los encontraron, pero decidieron seguir a pesar de esas cosas. Decidieron seguir. Hermano, en conclusión, si nosotros seguimos este consejo de Dios, hermanos, y perseveramos en obedecer y depender siempre de su gracia, si perseveramos en mantener una vida constante de oración, si perseveramos en aferrarnos a la enseñanza de la palabra de Dios,
si perseveramos en buscar la comunión con los hermanos, en una fraternidad cristiana, entonces, hermanos, viviremos una vida victoriosa. Llegaremos hasta el final del camino. Algunos que comenzaron ese camino lo abandonaron, renunciaron, pero tú no renuncies, continúa. Tal vez ya estás a la mitad del camino, tal vez estás empezando este camino, tal vez ya tienes muchos años de estar en este camino. No importa en dónde estés, continúa y no se te olvide, debes perseverar y mantenerte en el tiempo, creyendo, amando al Señor. Y entonces nuestro final será glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro final será glorioso. Recuerda, hermano, y te dejo esta frase, que la perseverancia no solo es continuar cuando es fácil, sino también mantener el rumbo en tiempos difíciles hasta lograr los objetivos. Soportar la presión, aguantar, resistir. No renuncies, hermano. Vale la pena mantenerte, vale la pena perseverar, vale la pena continuar. Si para Dios no fuera importante la perseverancia, Él no hubiera dicho: y los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Son los que perseveran, los que permanecen en el tiempo, siendo hijos de Dios. Inclina tu cabeza y oremos. Nuestro Dios y amado Salvador, gracias por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por aclararnos desde un principio que seguirte a ti no sería fácil. Tú nos los dijiste, que en este mundo tendríamos aflicción, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hoy lo entendemos, Señor. Confirmamos y reafirmamos que queremos creer en ti, Señor, y amarte. Levantar una alabanza cuando las cosas no están bien. Recurrir a tu palabra aunque la presión sea excesiva. Resistir, Señor, y vivir y permanecer viviendo bajo la gracia de Dios. Recurrir, Señor, a la reunión de los santos, aunque adentro mis emociones están estallando, Señor, porque las cosas no están bien. Danos sabiduría, Señor, para poner bajo control esas emociones y entender que no estamos solos en este camino, que necesitamos de tu ayuda y que tú estás allí listo para socorrernos y levantarnos. Ayúdanos a no renunciar, Señor. Ayúdanos a permanecer en el tiempo. Ayúdanos a continuar. Ayúdanos a resistir. Si en esta mañana hay alguien aquí, Señor, que estaba pensando renunciar, que estaba pensando abandonar, porque las cosas no están fáciles para él, Señor, o para ella, sin importar si es joven o adulto, anciano, quien sea, Señor, hazle saber, Señor, en esta mañana que no estás solo, que tú, Señor, puedes perdonar cualquier error, cualquier caída, Señor, que tú puedes perdonar y estás dispuesto a ayudar, Señor, a todo aquel que reconozca que en sus fuerzas no puede y que está dispuesto a levantarse una vez más para continuar en el camino. Fortalece la vida de esos hermanos si en esta mañana están pasando por algo así. Y si habemos hermanos que en este momento todo está saliendo bien en nuestras vidas, no hay ningún problema. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que así como hoy, Señor, con el mismo entusiasmo que te adoramos,
que te buscamos y decimos amarte, porque las cosas están bien. De la misma forma, lo hagamos cuando las cosas se pongan difíciles, cuando haya presión, cuando haya tristeza, cuando haya desilusión, cuando haya fracaso, cuando haya enfermedad, cuando haya escasez, que permanezcamos en el tiempo. Porque en el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.